pues vamos a continuar con la serie acerca de Santiago. ¿Se acuerdan? La titulamos La fe en acción. Y hemos tenido hasta ahora pues dos exposiciones bíblicas. La primera, pues cuando la fe se pone a prueba, que estaba basada en el capítulo 1, versículo 1 al 18. Y la segunda, pues cuando ponemos en práctica la doctrina, basada en el capítulo 1 de Santiago, versículo 19 al 27. Y en esta tarde, la exposición bíblica la tendrá a su cargo Esteban Hallinan, cuando se ama al prójimo. Santiago 2, 1 al 13. Buenas tardes, hermanos. Continuamos nuestra serie que estamos teniendo de la epístola de Santiago. Les hago un pequeño repaso de lo que hemos sabido y de lo que hemos hablado. Primeramente sabemos de Santiago que era hermano de Cristo y que creyó que su hermano Jesús era el Cristo después de todo lo acontecido en los evangelios. Y sabemos acerca de él lo poco que se habla en los Hechos y en algunas cartas de Pablo. Y sabemos de él que era una figura importante en la iglesia en Jerusalén, que podríamos decir que tendría muchos puntos de misión, y por eso escribe esta epístola circular a todos los hermanos judíos cristianizados que estarían en otras iglesias y congregaciones repartidas por el Mediterráneo. Y ya habíamos visto con Pepe, habíamos hecho dos estudios. En el primero, en el capítulo 1, la primera mitad, habíamos visto cómo Santiago anima a los hermanos en la fe a permanecer en la fe aun cuando hay pruebas. Y en la segunda mitad hablamos de cómo les anima a practicar esa fe, ponerla en práctica siendo hacedores de la palabra. Y ahora en este capítulo 2, pues la primera mitad del capítulo 2 cambia ligeramente de tema y habla sobre la discriminación que hay entre hermanos en la congregación. Si me permiten, vamos a volver a leer los versículos del 1 al 4 y los comentamos. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y le decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Entonces, es interesante que comente de una situación tan específica, ¿no? Entra un rico, entra un pobre a una congregación y el trato que reciben es diferencial, dependiendo de su clase social. Parece más un tema que se podría escribir a una iglesia específica que está teniendo ese problema. Pero bueno, si Santiago lo escribió, es que probablemente vería, puede que incluso en Jerusalén, pero seguramente en los viajes que hizo a las otras iglesias, vio que era un problema recurrente y lo quiere cortar de raíz. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Ustedes me podrán decir que en la iglesia del puerto no hay distinción entre asientos en la congregación porque todos los asientos son iguales. Y tienen razón. Pero fuera de ello, también probablemente muchos de ustedes no sientan que discriminen de esta forma, ¿no? Es una forma muy primitiva de discriminación. ¿Tá? Tomando por valor a alguien que dice que tiene valor económico y que se le ve. Y puede que seamos suficientemente maduros en la fe y no pequemos de esta forma, que no estemos considerando los bienes materiales a la hora de tratar a alguien. Y gloria a Dios por ello, puede que sea cierto. Pero creo que igualmente es digno de hacer un autoanálisis, ¿no? Un autoanálisis. Y sí, puede que estemos más allá de... Ya no distinguimos a la gente si tiene poder que ofrecerme o dinero, yo no me dejo comprar, yo soy un cristiano honesto, etc. Pero, ¿y si le damos la vuelta a la moneda y consideramos la persona que tiene menos de lo normal que ofrecer, como el pobre? Y salgamos del ejemplo económico aquí también. Hablemos, por ejemplo, de el pobre espiritual cuando entra en la congregación. Yo sé que tengo buenos amigos que son maduros en la fe y que puedo conversar con ellos temas que me interesan.
sobre la fe, doctrinales o lo que sea. Y cuando conocemos a alguien nuevo, un recién nacido en la fe, es trabajoso hablar con ellos. Todo se lo tienes que explicar desde la base. Para nosotros son pobres en la fe. En verdad todos somos pobres en la fe, pero sentimos que tenemos que rebajar nuestro nivel, nos molesta. Y otro ejemplo, por ejemplo, si viene un extranjero a la iglesia, alguien que no sepa hablar español, y tengo que poner en práctica ese inglés que aprendí, que estudié por última vez cuando estaba en bachillerato, es una molestia para mí. No quiero hablar con él, prefiero hablar con mis amigos de siempre, que además de ser maduros más o menos en la fe, también hablan la misma lengua materna que yo. Bueno, pues eso es lo que está condenando Santiago aquí. No llega a condenarlo todavía en el versículo 4, pero habla de las distinciones que hacen con malos pensamientos. El mal pensamiento siendo, en este caso, el beneficio propio. No estamos pensando no solo en este caso de que el rico me puede dar dinero, que puedo conseguir un beneficio de él, sino me beneficio a mí propiamente cuando no hablo con el extranjero y cuando no hablo con el que es pobre en la fe, porque me causa molestia. Me estoy beneficiando a mí mismo por mi propio interés, por no querer molestarme a hacer algo. Muy bien, vamos a continuar leyendo los versículos del 5 al 7. Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. Veremos a lo largo de los estudios de la epístola de Santiago que este tema aparece más de una vez. Incluso ya ha aparecido en el capítulo 1. El tema de la distinción entre ricos y pobres. Y puede que por lo que dice Santiago lleguemos a la conclusión de que él, y por consiguiente Dios, porque esto es su palabra revelada, puede que lleguemos a la idea de que es antirrico, que discrimina contra los ricos. Bueno, viendo el contexto de lo que está hablando Santiago, de que no se debe discriminar, es un poco erróneo tener esa mentalidad, ¿no? Pero él meramente, en este caso, está señalando algo que él ve, está preocupado por sus hermanos que están poniendo su fe en los ricos mientras los ricos le hacen mal. Así que tiene todo el derecho de señalarles esto. Y igualmente sabemos, por lo que dice la Biblia, y lo dijo también Cristo, de que se hace mucho más difícil para un rico entrar al reino de los cielos que para un pobre. Porque el rico tiene cosas en las que creer, cosas en las que regocijarse en este mundo. Tiene propiedades, tiene dinero, tiene materia, y el pobre no tiene nada que llevar con sí. No hay nada que le ate a este mundo, así que va a los brazos del Señor con mucho más gozo. El Santiago ya plantea en el capítulo 1 lo que había dicho antes, de los versículos 9 al 11, cómo debe ser el rol del rico y el pobre dentro de la iglesia cuando conocen a Cristo, ¿no? Que el rico se va a sentir exaltado, se va a sentir levantado, se va a sentir que tiene riqueza por lo que Dios le ha dado y tiene algo en lo que regocijarse. Y para el pobre la mentalidad es otra. Tiene que entender que ha sido humillado por Dios. Ha sido humillado porque las riquezas que él tiene no son nada comparadas con las que Dios le está dando. Y tiene que, sí, tener un espíritu de humildad y que tiene que entender que su refugio es en Dios y no en sus riquezas. Vamos a continuar leyendo el versículo 8 y 9 entonces. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Si hacemos memoria no muy atrás, en el versículo 4 se estaba hablando de un problema que se había planteado, ¿no? De la distinción entre los ricos y los pobres, y que estaban llegando a ser jueces con malos pensamientos. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? ¿Cómo llegamos a ser jueces con buenos pensamientos? Primero aclaremos un poco. Yo sé que
en la iglesia en general hay un mal concepto de juzgar, y es un poco una palabra tabú el juzgar, y no sin razón. Si, por citar un versículo en particular, Romanos 12:19, Pablo cita el Antiguo Testamento y dice: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, significando que todo lo que ocurre en nuestras vidas, al final la última palabra la tendrá Dios en cada una de nuestras vidas, de todo el mundo que está, y que sí, el juicio final será suyo. Pero les animo a que vean juzgar como, si quieren cambiamos de palabra y decimos valorar. Dios nos ha dado sentidos, el sentido del olfato, la vista, nos ha dado cabezas para reflexionar, y todo lo que percibimos lo valoramos, ya sea correctamente o equivocamente, pero lo valoramos. Y bueno, Dios nos va a animar a valorar, a juzgar de una forma correcta, de ser jueces con buenos pensamientos. El caso que teníamos antes, por ejemplo, del rico y el pobre, ya tuvo su forma de juicio correcto. Si quieren ir a Levíticos 19:15 conmigo, 19:15, Levítico. Ya se escribió en la ley mosaica que no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Entonces, Dios tiene un criterio para los juicios y para valorar las cosas. El criterio correcto, ¿no? Y todo el mundo tiene un criterio de alguna forma u otra, pero tiene que haber una distinción de criterios entre la gente que son hijos de Dios y los que no. Si tenemos el mismo criterio que no creyentes, probablemente haya algo malo en nuestras vidas que tengamos que corregir. La gente del mundo juzgará y tendrá como criterio principal el beneficio propio. Verán las cosas y decidirán si les convienen o no. Y el cristiano, lo presenta Santiago en el versículo 8, debe tener como criterio lo que Dios le da. Y el criterio que Dios nos entrega por estas relaciones interpersonales que tenemos, estos problemas interpersonales, son amar al prójimo como a sí mismo, que no es algo fácil de hacer. Y después en el versículo 9 pasa a decir que no hay lugar para la discriminación entre personas, entre miembros de la congregación, si están haciendo caso al versículo 8. Continuamos ahora con los versículos 10 y 11. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Santiago aquí está presentando una verdad innegable de la ley. Si rompes un pequeño punto, ya has roto toda la ley. No hay un cumplir la ley a medias. O se hace o no se hace. Y es la razón principal por la que necesitamos a Cristo, ¿no? Puede que hubiera alguna parte de la ley que tú y yo pudiéramos cumplir, aunque también lo dudo. Pero tenemos que ser perfectos en cada punto, y eso para nosotros no es posible. Y de una forma, también debemos pensarlo en el caminar cristiano. En el caminar cristiano sí van a haber desvíos del camino angosto, ¿no? Vamos a cometer errores y, como lo plantea Santiago aquí, vamos a ofender, vamos a tener faltas. Pero cuando nosotros descubrimos esas faltas, ¿qué vamos a hacer? ¿Las vamos a corregir? ¿O si es muy difícil para mí encarar esta falta y luchar contra ella y corregirla, la aceptaré, cederé, diré, este punto para mí no es tan importante, para Cristo seguramente tampoco lo sea, lo voy a obviar y voy a seguir en mi camino. Bueno, tu camino entonces va a ser que Cristo sigue por el camino recto y angosto y tú te conformes en ir en un camino paralelo, ligeramente desviado hacia un lado. La realidad de esto es que si ofendemos en ese punto y vamos paralelo a Cristo, o tangente incluso, no estamos realmente siguiendo a Cristo. Si rompemos una pequeña parte de la ley, la rompemos toda. Y si cedemos en un punto
nuestra opinión difiere con la de Jesús, nuestra opinión difiere con la de Dios. Solo es un pequeño punto, no. Es un no seguir a Dios en general. Vamos a leer estos últimos 2 versículos entonces. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Y estos últimos 2 versículos, al menos a mí, me hacen recordar la parábola de los 2 deudores, que tenemos a un siervo que le tiene una gran deuda al rey, una deuda impagable, y el rey se la perdona, pero este siervo, cuando va por la calle y se encuentra a uno de sus iguales, a otro siervo, que le debe una mísera cantidad, le hace justicia, le toma y le tira en la cárcel hasta que pueda pagar su deuda mísera. Y el rey, cuando se entera de esto, coge al primer siervo que perdonó y lo echa en la cárcel por no haber practicado misericordia con el otro siervo. Y como dice aquí en el versículo 13, recibió juicio sin misericordia, porque él no hizo misericordia. Esto lo pueden leer, por cierto, en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículos del 23 al 35. A nosotros, con estos 2 versículos, se nos está animando, se nos está indicando que debemos actuar y hablar conforme a que vamos a ser juzgados por la ley de la libertad. Es decir, se nos está instando a que actuemos de una forma digna al llamamiento que hemos recibido. Que actuemos con misericordia de la misma forma que hemos recibido misericordia de parte de Dios. Que juzguemos con misericordia a los que están a nuestro alrededor. Y si quieren, otra vez repito, valoremos con misericordia a los que están a nuestro alrededor, teniendo en cuenta que aquel que nos envió también ha practicado la misericordia con nosotros. Y ya para concluir, quisiera plantear otra vez la pregunta inicial entre el rico y el pobre. Lo que realmente se está planteando es una cuestión de favoritismo, ¿no? Y para reflexionar nos queda, ¿nosotros actuamos con favoritismo? ¿Tenemos algo que cambiar en la forma en la que actuamos? No nos dejemos tirar a ningún extremo. Hay quien estará afectado por esto y tire hacia un extremo religiosamente dedicado a no mostrar acepción de personas, ¿no? Que cronometrará el tiempo que pasa con cada uno de sus hermanos de la congregación para asegurarse que trate a todos por igual y que tiene un contador para saber cuántas veces le da la mano a cada uno de sus hermanos para estar en equidad de condiciones. Eso ya sabemos que roza lo absurdo y sabemos por un buen ejemplo que tenemos en la Biblia, que es Cristo, que Él dio misericordia y amor a todo el mundo, que lo quería tener, pero que Él tenía un círculo más cerrado, tenía amigos, tenía Lázaro, se conoce como que era amigo de Cristo, tenía un círculo cerrado más pequeño de 12 discípulos, y en ese mismo grupo también tenía un grupo más exclusivo, podríamos decir, de amigos más cercanos, si quieren plantearlo así, de Pedro, Santiago, no su hermano, Santiago el hijo de Zebedeo y Juan el hijo de Zebedeo. Y tampoco dejemos que esto nos haga tirar hacia el otro extremo en el que ignoremos completamente el tema de la distinción entre hermanos, ¿no? Acabamos de leer un pasaje entero que habla sobre no hacer esa acepción de personas, ese favoritismo. Así que ni tiremos a un extremo ni al otro. Sigamos el ejemplo de Cristo y mantengamos principalmente esa idea de que tenemos que amar al prójimo y que podemos mostrar ese amor a través de la misericordia. Podemos ser recipientes de misericordia para dar más misericordia a aquellos a los que tenemos a nuestro alrededor, a nuestros prójimos y hermanos, y es la misma misericordia que Dios nos dio a nosotros.
concluimos con eso y vamos a orar. Pues te doy gracias, Señor y Padre, porque tú en tu palabra viste las necesidades que íbamos nosotros a tener y los errores que íbamos a cometer, y que nos diste corrección y ánimo. Y pido ahora que tú nos ayudes a no mostrar favoritismo, que nos ayudes a tener amor por todos nuestros hermanos, mostrar misericordia y juzgar de una forma correcta. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.